La primera es situar un poquito el escenario. Hablábamos de una encrucijada europea. Una encrucijada europea que, en mi opinión, también afecta y de forma muy importante a lo largo de estos 4 años al movimiento sindical europeo, a la CES como instrumento. Nosotros salimos del Congreso de Atenas con una resolución, creo que fuerte, una resolución política consistente, pero después, en el escenario en el que se ha venido desarrollando la actividad de la CES, hemos tenido múltiples dificultades para poder desarrollar aquella agenda que se desprendía, o la hoja de ruta que se desprendía de la resolución del Congreso de Atenas. Claro, llegamos al Congreso de Atenas como confederación en un momento particularmente delicado. La crisis ya se había desencadenado con toda su virulencia, más en unos países, particularmente en el sur de Europa, pero afectando progresivamente desde el año 2008 al conjunto, con una Europa que presentaba para aquel momento, recordamos que era mayo del año 2011, 2 serios problemas, al menos en mi opinión. Un problema de gestión de la crisis, el giro que se había producido en las políticas frente a los efectos de la misma a partir de mayo, es decir, un año antes del año 2010, un cambio, a partir de un cambio muy sustancial en la correlación de fuerzas políticas en la mayoría de los países de la Unión Europea, el abandono en la práctica de el G20 como centro de coordinación de las políticas a escala mundial. Cada continente toma su propio camino, la Unión Europea decide seguir el suyo, que es de alguna manera seriamente divergente del camino que habían iniciado otros países. Bueno, la consecuencia de aquella opción la vemos ahora y la podemos analizar en toda su intensidad. El rumbo emprendido por la Unión Europea, con la austeridad como elemento que informa de manera central las políticas que se desarrollan a partir del año 2010, tiene como consecuencia en lo económico que Europa no solo no supera la primera recesión, no lo supera de forma adecuada y en tiempo adecuado, sino que entra en una segunda recesión que afecta todavía más a los países ya debilitados por la primera, pero que tiene efectos evidentemente sobre el conjunto. Una ofensiva muy seria sobre las bases que configuran el modelo social europeo, en lo que se adivina, aunque difícilmente actuamos en consecuencia, como un serio intento de desmontaje de las bases del modelo social europeo. Parece que pareciera como que Europa quisiera aprovechar la crisis, o las élites europeas aprovechar la crisis para avanzar hacia otro modelo de organización ajeno o extraño a lo que había sido el desarrollo europeo a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, que fue un modelo de éxito que ha llegado hasta nuestros días y que parece que tiene su punto de inflexión en la gestión de la crisis. Bueno, las consecuencias de esto no las voy a relatar porque son sobradamente conocidas, con más o menos intensidad afectan a todos los países. Tiene una expresión muy clara en el desempleo, 26 millones de personas desempleadas, fundamentalmente jóvenes en la Unión Europea, con más intensidad en los países del sur, el caso de Grecia, el caso de España, pero Portugal, Italia, Francia, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, un problema de gestión. Y Europa presenta ya en esos momentos otro problema, que es un problema que va más allá de la coyuntura, un problema estructural que viene del proceso de avance a partir de la configuración o de la implantación de la moneda única. El Tratado de Maastricht consagra una determinada forma de avance en la construcción europea. Quienes
fueron los protagonistas de aquel salto, porque sin duda la configuración de la moneda única fue un salto en la unidad europea, eran conscientes de los déficits estructurales que incorporaba el Tratado de Maastricht, sobre todo en términos de gobierno económico, de gobierno político, un solo instrumento, el Banco Central Europeo, diseñado para el control de la inflación, que era la vieja obsesión alemana. Y aquellos déficits estructurales se manifiestan en toda su intensidad, agravando los efectos de la crisis económica. Es decir, la gestión coyuntural de la crisis, la forma en que ésta se produce, unido a los déficits estructurales de construcción europea en lo político, en lo económico, en lo social, lo que hacen es agravar en Europa los efectos de la misma para la población. Al menos esta es mi opinión. Y aparece un tercer problema, que ya estaba presente, pero se manifiesta en toda intensidad y que ahora Luca relataba, yo creo que de forma muy clara, que es el déficit democrático. El déficit democrático en la construcción europea. Todo esto ¿qué ha causado? Pues ha causado desafección ciudadana, aparte de un retroceso importante en para el proyecto europeo, desafección ciudadana que de continuar a futuro pone en riesgo el propio proyecto europeo. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo creo que son una expresión muy clara de ese creciente rechazo de la propia idea de Europa en amplias franjas de la población, el crecimiento de opciones populistas y aún antieuropeas que se apoyan en la xenofobia, cuando no en el racismo, para hacer crecer esta idea de que Europa no solo no es la solución, sino que es una parte muy importante del problema y que no cabe seguir avanzando en la unidad europea, al menos como se había diseñado, y sobre todo evitar dar pasos que vayan más allá de lo ya realizado. El declive del proyecto, en mi opinión, no es inevitable. No es irreversible y no es inevitable que al final de esta crisis salgamos con menos Europa, con menos capacidad, por lo tanto, para avanzar en la senda que creo interesa más al movimiento obrero, al movimiento sindical y a la mayoría de la ciudadanía. Y el movimiento sindical puede, si lo quiere, ser un factor esencial en la recuperación. No me voy a extender en cosas que comparto de lo que ha dicho Luca, la falta de visibilidad de la CES en todo este periodo, 4 años de gestión de Europa en crisis, la falta de coordinación de las políticas. Sí hemos puesto en escena, luego hablaremos, porque en el segundo panel será el tiempo de plantear las alternativas. Sí hemos puesto en escena grandes ejes de iniciativa, la idea del Plan Marshall, la idea de otro rumbo para Europa, un nuevo contrato social para Europa. Creo que eran elementos potentes que debieran haber permitido enganchar con las dinámicas de cada uno de los países, con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, con las preocupaciones en el mundo laboral, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Pues porque la CES ha optado por construir su política a partir de lo que decíamos los mínimos comunes denominadores. Y en la práctica, bueno, pues la CES no ha podido, no ha sabido, no ha querido jugar con todo su potencial para condicionar las políticas que se han desarrollado en Europa y que han tenido los efectos que han tenido, y hoy la situación de Grecia o la de otros países pues muestra el fracaso de aquellas políticas. Ahora estamos, decía, en una encrucijada. ¿Grecia es una oportunidad o es un problema?
Grecia es un problema, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad. Una oportunidad para que, introduciendo otros factores en el debate, algunos cambios se han producido, los últimos a impulso del Banco Central Europeo. Es curioso que sea esta institución quien tiene, de alguna manera, más lucidez en cuanto a lo que hay que hacer en estos momentos en Europa, con todos los límites que una institución como el Banco Central Europeo tiene, que supone en la práctica una cierta renuncia o una renuncia real desde la política, es decir, de las instituciones más marcadamente políticas, para gobernar los asuntos europeos en clave de una visión unitaria del conjunto de la Unión. Las élites europeas tienen un proyecto de cambio del modelo de organización social y conocen el camino para llegar a la materialización de ese proyecto. Ahora lo que hay que preguntarse es si el sindicato tiene un proyecto, si sabe a dónde quiere llegar y si conoce el camino para hacerlo. Y sinceramente, en estos momentos no. La CES no tiene un proyecto, tiene definiciones generales, no tiene un proyecto desarrollado y no conoce el camino para alcanzar los objetivos que se debieran derivar de ese proyecto común. Cada sindicato puede tener su proyecto en su propio país, pero es evidente a estas alturas, si no queremos renunciar a la idea de la Europa unida, que es necesario dotarse de un proyecto sindical para Europa, de una alternativa sindical para Europa y definir el itinerario para alcanzar los objetivos de ese proyecto. Decía que a la tarde, en el segundo panel, hablaremos de las alternativas concretas a las políticas de austeridad. Ahora se trata de hacerlo en relación con el proyecto. Se habla de repensar Europa, se habla de refundación europea, en fin. Cada sindicato nos hemos ido aproximando a esta idea a partir de la propia experiencia. Ahora el reto, que es el reto real del Congreso de París, es intentar ponerlo en común. Yo sé que la correlación de fuerzas no es la más favorable para hablar de reforma del tratado, de proceso constituyente, pero más tarde o más temprano, y mejor más temprano que tarde, Europa necesita avanzar en esa idea, sino de refundación, de repensamiento a partir de la definición de un proyecto constituyente. De un proyecto constituyente, no sé si en clave federal o que se le parezca, pero que dé una nueva perspectiva, que vuelva a enganchar con las preocupaciones, con las ambiciones, con los anhelos de la ciudadanía europea, una ciudadanía agotada por 7 años de gestión neoliberal sobre la base de la austeridad de la crisis. Y lo segundo es saber si las bases del mismo, de ese proyecto, pueden tener como referencia el modelo social europeo. Hay quien considera y actúa en consecuencia que el modelo social europeo está agotado, que no es posible en un mundo de economía global competir en el marco en el que hoy se hace con el fardo que algunos consideran supone el modelo social. Las legislaciones laborales europeas, los sistemas públicos de pensiones, los sistemas públicos de protección, etcétera, etcétera. El sindicalismo europeo tiene que decidir por qué vía opta. Si por la vía neoliberal, tratando de corregir los efectos más agresivos del mismo, o opta por un proyecto alternativo. Y yo creo que la opción es la de un proyecto alternativo que sienta sus bases, que tiene sus raíces en la actualización del modelo social europeo, adecuándolo a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades.